Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en el Bar Cristal. Hoy es viernes y vamos a tener una tertulia muy interesante porque hoy hablaremos con Magdalena Bauzá, que es psicopedagoga, y nos hablará de estas frustraciones y estas cosas que están pasando a los jóvenes. Hoy a mediodía pues no sé, este diario ha salido una noticia muy triste. Dos hermanitas gemelas, además de 11 años, que habían cumplido ahora 12, acababan de celebrar, se han suicidado por lo que ha dicho la policía. ¿Qué está pasando a la juventud? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Yo pienso que Magdalena tiene muchas cosas que decirnos y espero que nos ponga un punto de luz en todo eso y qué podemos hacer nosotros, porque pienso que así sí podemos hacer algo y debemos hacerlo ya, además. Hola, soy Magdalena Bauzá de Miravo Graya, soy psicopedagoga y sobre todo trabajo con adolescentes, por eso es muy importante el tema de la concentración. Supongo que sabéis todos que la concentración está bajando de manera bastante alarmante desde hace unas décadas, pero sobre todo desde la pandemia. Entonces es un tema como muy interesante para comentar. También está bajando desde que se usan las nuevas tecnologías, pero luego comentaremos si es la única causa o si es la otra. Yo espero vuestras preguntas y así es más dinámico. Soy profesora de técnicas de mejora de la concentración en el Conservatorio de Música, porque obviamente para cualquier profesión hoy en día la capacidad de concentración es muy importante, pero en música especialmente, tanto para el momento en que los alumnos están estudiando como sobre todo para cuando están actuando en directo. Tienen que estar totalmente centrados, no dejarse llevar del miedo escénico y sobre todo lo importante en el campo de la música, por ejemplo, es que una persona disfruta mucho lo que está haciendo cuando está totalmente metida en la música y está como dejándose llevar. Eso es lo que se llama estado de flujo y consiste en ese momento mágico que seguro que todos habéis vivido alguna vez, en el que lo único en lo que estamos pensando es lo que estamos haciendo. No somos conscientes de nada más de lo que esté sucediendo. Es un momento en que si nos duele la cabeza se nos olvida. Es un momento en que si teníamos preocupaciones se nos van totalmente de la cabeza. Y esto es muy importante porque hay algún autor que habla de que parte de la felicidad de los humanos es experimentar estos estados de concentración plena. Esto hoy en día, que la capacidad de concentración está bajando tanto, es un tema sobre el que deberíamos reflexionar mucho, porque obviamente puede hacer que la calidad de vida sea más alta o mucho más baja. Antes de que pasemos a las preguntas, os quería comentar libros importantes. Libro de supercabecera, imagino que se ve. Lo voy a leer porque el título no tiene desperdicio. Pone El valor de la atención, por qué nos la robaron y cómo recuperarla. Es un superventas porque en el fondo tiene un contenido brutal. Es decir, la capacidad de concentración no está desapareciendo porque sí, está desapareciendo por toda una serie de causas que iremos viendo, pero obviamente, igual que está disminuyendo, podemos hacer que la vayamos recuperando. Y esto es un tema que afecta a los adolescentes, a los adultos jóvenes, pero absolutamente a todas las edades. Entonces siempre podemos pensar que esto afecta a los estudiantes, pero es que al final afecta a la calidad de vida de todas las personas. El tema relacionado con el estudio va mucho más allá. Este otro libro, que creo que se ve bien, Cerebro y Silencio, habla de las claves de la creatividad y la serenidad. Cuenta la historia de un neurólogo francés que tenía un éxito brutal, hacía muchísimas conferencias y en un momento dado, un día, cree que tiene un ictus porque se queda sin poder mover la cara. Se va a urgencias, él es neurólogo, tiene una idea muy clara de lo que le sucede y que le dicen en urgencias, ¿qué pensáis?
Pues no. ¿Es un ataque de ansiedad o...? Que lo que necesita son 4 semanas de reposo absoluto. ¿Por qué? Porque había estado tan acelerado y tan centrado en todo lo inmediato que tenía que hacer, que al final su cuerpo se había bloqueado, entonces necesita estar 4 semanas de reposo absoluto, y allí él se da cuenta de que realmente lo que había estado viviendo hasta ese momento no era vida. La primera semana lo pasa fatal, pero luego poco a poco va descubriendo que el silencio, el reposo, le dan una calidad de vida que él hasta ese momento, a pesar de tener un éxito brutal, no había descubierto, y a partir de ese momento dedica el resto de su investigación científica a investigar sobre el silencio, sobre cómo afecta este silencio a la capacidad de concentración, a la calidad de vida, a la serenidad y también, muy importante, a la creatividad. Una vez leí que a veces el problema que puede ser, sobre todo con los niños y los adolescentes, es porque no se les enseña a manejar la frustración. Porque antes, por ejemplo, pues si no tenías la tablet y así, pues tenías que desarrollar, pues leyendo La historia interminable o leyendo otras historias, El Quijote, en otras épocas, en la mía un poco más. Y entonces, pues bueno, pues tenías que desarrollar la imaginación. Los juguetes a veces te los tenías que hacer tú mismo. Y si no, pues te los dibujabas, porque no todo se podía tener, porque no había de todo. Entonces ahora quizá es que consiguen, quizá, tenerlo todo de golpe para que el niño o la niña no se frustre. No sé si tiene que ver algo un poquito con el síndrome del emperador o alguna cosa de estas que algunos tienen incluso. No lo sé, quizá estoy mezclando temas, pero sí que muchas veces me lo pregunto, si es por eso también. Vale, es muy buena pregunta, porque al final está muy relacionado. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de un tema de control de los impulsos. El control de los impulsos y la concentración van muy de la mano. Una persona que no controla los impulsos, inmediatamente su atención se va rápidamente a otro foco distinto. Y de hecho el TDA, que es el problema más relacionado con el problema de concentración, un subtipo muy potente es el del control de los impulsos. Entonces, ¿aquí qué está sucediendo? Estamos educando a los niños para que lo tengan todo sin esfuerzo. Al final la capacidad de concentración es mantener la atención centrada, y eso es un esfuerzo muy importante. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de la lectura. Bueno, acaba de salir un estudio, no sé si lo sabéis, que en España la capacidad de comprensión lectora de los niños de cuarto de primaria ha bajado mucho, pero no solo ha bajado en España, ha bajado en toda Europa. En España ahora estamos más bien en la cola, pero en realidad ha bajado a nivel de toda Europa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque una persona que no se concentra simplemente no puede comprender. No sigo el hilo de lo que estoy leyendo, me voy, y entonces al final todo va de la mano. Es un cúmulo de cosas, o sea, el tema está en que estamos en una sociedad en la que les estamos pidiendo a los chicos que se concentren, que hagan toda una serie de cosas bien, pero no les estamos educando para eso. Enlazando con lo que tú dices, hoy en día los niños lo que tienen, los niños y los adultos, o sea, más que leer, lo que hacen es mirar. Y cada vez lo que miran es más corto y más resumido. Es como cuando uno ve un anuncio y todo se dirige hacia ahí. Entonces, mi pregunta es, porque conozco a gente de la enseñanza y que dicen que ese va a ser el camino. Yo soy de la antigua escuela y pienso que hay que leer primero para poder comprender, porque la lectura te sirve para todo en esta vida, absolutamente todo, y cuanto antes comprendas y leas rápido, mejor. Pero hoy en día todos los jóvenes, desde pequeñitos, desde los que ves con el carrito que le ponen, se guían por imágenes, sonido y cada vez más resumido, más corto. El TikTok, el Twitter, y ahí es donde ellos leen las noticias, donde, bueno, comillas, el titular de la noticia, pero aparte de eso está el espíritu crítico también, que es muy difícil desarrollarlo cuando uno no lee, creo. No sé qué piensas. Sí, me acuerdo de todas. A ver, efectivamente estamos en los colegios, al final lo que se intenta hacer es, tenemos un problema muy gordo, y es que el nivel ha tenido que bajar a la bestia, porque esta es la realidad.
No queda muy bonito decirlo, pero es que es lo que es, ¿vale? O sea, realmente el nivel ha bajado estrepitosamente y esto cualquiera que trabaje con niños o con adolescentes lo ve. Y de hecho, cuando se hacen estudios es verdad que se ve. El momento en que un niño pasa de tener un papel que va leyendo con calma y con un entorno más o menos calmado y unos padres que están tranquilos, porque eso también influye, a empezar a tener actividades extraescolares a todas horas, no tener tiempo para que la mente repose, estar escuchando mucho ruido de la calle, en cuanto un chico tiene móvil, se van al baño con el móvil. Eso al final pasa factura, ¿por qué? Porque la mente, el cerebro necesita momentos de reposo. Los adolescentes y algunos niños no tienen esos momentos de reposo que son necesarios para que el cerebro se regenere, simplemente. O sea, vamos a ver, en el cerebro se generan muchísimas reacciones químicas, se producen sustancias de desecho. Desde hace 10 años, no más, se sabe que estas sustancias de desecho se van del cerebro en el momento en que dormimos y los adolescentes cada vez duermen menos porque se van a dormir con el móvil y eso es un problema bien gordo. Pero además, esas sustancias de desecho del cerebro también se van del cerebro y se pueden expulsar en el momento en que el cerebro está en reposo. A muchos chicos y adolescentes, si les pides que estén 5 minutos quietos mirando a la pared, entran en shock. Y si no, hacen la prueba. No son capaces. Entonces, ¿por qué no son capaces? Pues es que ahí la responsabilidad la tenemos los adultos. Y algunos adultos igual, ¿eh? Entonces, la capacidad de estar sin estímulos y sin sobreestimulación la estamos perdiendo a lo bestia. No solo los adolescentes, empezando por nosotros. TikTok. TikTok es un capítulo aparte. De hecho, hay psiquiatras que están recomendando a sus pacientes que dejen TikTok, que no consuman nada de TikTok. TikTok en realidad es un sistema que se basa en un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Y no hay ni un segundo de descanso entre uno y otro. Y además, con una inteligencia artificial, con unos algoritmos que hacen que cada vídeo que sale esté muy enganchado con los intereses del usuario. Entonces, al final, todo esto provoca unos picos de dopamina muy altos en el cerebro, porque es musiquita, movimiento, intereses, estimulación a lo bestia. ¿Qué pasa? Que cuando el niño llega al aula y lo único que tiene que hacer es simplemente leer unas letras, pues le parece aburrido. Pero porque no hay estas descargas de dopamina tan bestias. Esto al final es un problema muy gordo porque está afectando a la inteligencia, a la capacidad de concentración y a muchas otras historias. Mira, yo te quería preguntar porque me ha parecido entender que decías que nos habían robado el poder de la concentración o de la atención. A ver, ¿quién nos la ha robado? Si hay algún interés por ahí y qué se puede hacer para recuperarlo y sobre todo para la gente joven que viene detrás, pues poder educarles en una sociedad en que estén, como tú decías, más tranquilos, sin hiperactividad, sin redes sociales, todo esto, que ahora parece que se nos va de las manos, vale, ¿no? Lo de quién nos la ha robado yo no lo... A ver, aquí habla de, en este libro, pues lo recuerdo, me gustaría muchísimo que lo leyerais porque merece mucho la pena, ¿eh? No tengo acciones, pero bueno, habla de por qué nos la robaron y cómo recuperarla. Realmente en este libro no habla de que haya una intencionalidad clara para que la perdamos, yo no sé si la hay o no, la verdad yo no sé tanto, pero es verdad que en el momento en que se introducen tantísimo las nuevas tecnologías en la vida diaria, desde unas edades cada vez más tempranas, porque ahora están muy metidas en el aula, y no solo en el aula, sino que muchos adolescentes y niños te dicen que no pueden hacer los deberes si no tienen el ordenador. Hay deberes que se pueden hacer sin ordenador perfectamente. Inciso, no os lo creáis cuando os lo digan, porque normalmente les bastan 20 minutitos de mirar 4 cosas. Hay una cosa fantástica que se llama impresora y entonces ya no necesitas tener todas las notificaciones que te van entrando, porque un chico que no se concentra y que intenta hacer los deberes mientras la niña que le hace gracia le está escribiendo, pues no se va a concentrar. Eso es como muy lógico, ¿no? Bien. Entonces,
¿Qué se puede hacer para recuperarla? Hay muchas cosas muy concretas que se pueden hacer. La primera, ¿cuándo diríais vosotros que nos concentramos más? Porque eso es importante. Y en el fondo todos lo sabemos, creo, ¿eh? Cuando estamos relajados, tranquilos. ¿Vale? Esta sería. Quizá cuando nos levantamos es cuando estamos más vacíos de todas las circunstancias. Hemos hecho limpieza mental por la noche, no lo sé, digo yo. Y quizá es cuando estamos más receptivos. Sí, igual como ella también por la mañana. Y por la noche cuando te vas a dormir no estás relajado tal vez, pero bueno, depende del ejercicio que hagas. Vale. En realidad nos concentramos cuando el nivel de relajación es óptimo. Si estamos demasiado relajados, a lo mejor nos dormimos y tampoco nos concentramos. Hoy en día mucha gente tiende a confundir concentración con relajación y no es lo mismo. ¿Pero por qué lo confundimos? Tiene totalmente su lógica. Es decir, estamos en un momento de una activación tan alta que normalmente estamos en un extremo que no se llama eustrés, que sería el estrés positivo que nos ayuda a concentrarnos, sino que estamos de lleno en un estrés negativo. En ese caso lo que necesitamos es bajar la ansiedad para estar en una concentración óptima. Pero si una persona está demasiado relajada, tampoco se va a concentrar. El típico ejemplo del adolescente que está tumbado en la cama, pasando pantallitas de móvil. Está relajado, pero no se está concentrando. Se puede tirar horas, pero quizá no esté concentrado. Ahora bien, ese momento de estar un poquito relajado es importante para haber hecho una limpieza del cerebro, que es lo que habéis dicho más o menos. Al final, todos nos concentramos cuando estamos haciendo algo que nos interesa. Y aquí aparece el típico tema de la motivación. No es que esto no me motiva. Y aquí tenemos un capítulo súper importante y es descubrirnos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos motiva y también saber qué es lo que yo realmente quiero. Porque muchas veces el problema es que vamos tan rápido y tan acelerados que no sabemos lo que queremos y lo único que estamos haciendo es reaccionar a demandas externas. Pero a lo mejor no estamos haciendo lo que realmente nos llena o lo que realmente queremos hacer. Ojo, lo que queremos hacer no necesariamente es lo que nos apetece, sino que es más fruto de una decisión y de un autoconocimiento más sereno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es lo siguiente. Tengo muchas dudas y supongo que muchos padres deben tener, no digo las mismas, pero muy parecidas. Yo solamente veo que antiguamente todos los niños estaban muy bien educados, a lo mejor iban poco al colegio, tenían unas normas, las respetaban y eran maravillosos. Sin embargo, ahora, si hemos de decir las cosas tal como son, es un desastre. Y la diferencia es que antiguamente muy pocas cosas teníamos, pero hoy en día tienen todas las facilidades. Antiguamente ni siquiera sabíamos que era un médico para tratar a un niño. Y hoy en día tenemos una cantidad de médicos que al final no consiguen nada. ¿Por qué razón hemos llegado a este punto tan desagradable? Aquí hay varias preguntas en una. Si me dejo alguna, me la recuerdas, ¿vale? Primero, el hecho de tener demasiadas cosas, en principio parece algo muy bueno, pero al final, un niño que tiene demasiados juguetes, al final está bastante estudiado, no juega con ninguno. ¿Por qué? Porque no se concentra en ninguno. Volvemos al tema de la concentración. Entonces, al final estamos en una sociedad en la que lo que le estamos transmitiendo a los niños es bastante erróneo. Porque es como que los hacemos competir continuamente por ser los mejores, habría que definir qué significa ser los mejores, les estamos dando todo antes de que lo deseen, de manera que al final tampoco lo pueden agradecer porque no se lo han currado, ni tampoco pueden estar orgullosos de sus logros porque no llegan a ser logros, porque lo tienen todo sin habérselo ganado. ¿Vale? Luego el tema de la medicina, esto ya se me va un poco, porque es verdad que, pero sí que hay una cosa, los niños de hoy en día están en un mundo mucho más impredecible. Antes un niño más o menos se levantaba, sabía lo que iba a pasar en su día
tenía claro cuándo iba a descansar, y ahora es como que tienen demasiados estímulos. Los adolescentes, la presión social que tienen es absolutamente brutal. Nosotros no la tuvimos, y esto está más que claro, y cualquiera que trabaje con adolescentes lo ve, porque la presión que tienen sobre su propio cuerpo, de verdad que nosotros no la teníamos. Y no hablo solo de chicas, también hablo de chicos. O sea, yo estoy cansada de ver adolescentes que no pueden estudiar porque necesitan ir 2 horas al gimnasio cada día. Pues así es un poquito difícil sacarse un curso, porque no es algo que ellos decidan, es una dependencia en toda regla. Pero es un tema de si mi cuerpo no está perfecto, yo no me siento bien conmigo mismo. O sea, al final, esto genera unos niveles de ansiedad que obviamente tienen que salir por algún lado. Entonces, por un lado, pues lo que estábamos comentando antes, los diagnósticos de TDA se están aumentando muchísimo, y no siempre el TDA, hay gente que discute su existencia, yo tengo muy claro que existe, pero hay muchos falsos diagnósticos. Muchas veces el niño lo que tiene es que está estresado, y esto pasa muchísimas veces. Lo que pasa es que hay muchas fuentes de estrés distintas. Y luego hay otros niños que están con unos niveles de ansiedad que antes no teníamos directamente. La ansiedad obviamente influye sobre la salud y al final todo acaba pasando factura. Es decir, en este caso yo creo que lo que es muy importante es los padres, los tíos, los abuelos tener muy claro qué es lo importante en la vida. Y a lo mejor lo importante en la vida no es estar corriendo todo el rato. Y a lo mejor lo importante en la vida no es destacar en absolutamente todo o ser el mejor. Porque a los chicos se les está transmitiendo que si no eres el mejor, entonces algo no va bien. Estadísticamente estamos provocando que mogollón de chicos se sientan frustrados, porque obviamente no van a poder ser todos los mejores. Entonces, nosotros simplemente teníamos, bueno, pues tengo 3 amigos y estoy contento. Bueno, a ver, depende del caso, ¿no? Pero hoy en día, si en redes sociales no son los que tienen más seguidores, ya se sienten mal. Entonces, el mensaje de eres un crack, eres el mejor, ese mensaje en el fondo es muy tóxico. Y aquí hay que ir con cuidado, porque a veces parece que lo que tenemos que hacer es reforzarles positivamente. Sí, pero cuando les decimos que eres el mejor, le estamos diciendo, y yo espero que seas el mejor. Cuidado, eso no es necesario para ser feliz. Entonces, tenemos que ir un poquito con cuidado, porque al final parece que son ellos los que lo están haciendo mal o los que son más vagos. Pero bueno, la educación se la hemos dado a la generación anterior. Entonces ahí tenemos que hacer un poquito de reflexión sobre qué idea les estamos dando a ellos. Bueno, el tema que hablas creo que es muy interesante, y la verdad es que uno de los puntos en los que yo trabajo mucho es en educar, pero sobre todo a adultos, porque encuentro que la tecnología ha cambiado mucho y muy rápido, y entonces hoy en día hay cosas, por ejemplo, como el correo electrónico. El mismo correo electrónico ha evolucionado. Antes ha llegado un correo electrónico que era como un evento casi, ¿no? Que lo abrías como con emoción, y ahora estás bombardeado por newsletters, etcétera, ¿no? Y si la gente no va con cuidado, las tecnologías están hechas precisamente para captar tu atención, porque hay todo un juego donde se gana mucho dinero, en el sentido, por ejemplo, cualquier red social lo que le interesa es que tú te mantengas ahí, con lo que tienen cientos de psicólogos, pedagogos y todos los que quieras allí, especializados en que todos nos quedemos enganchados, ¿no? Porque es verdad, están hechas para eso y quieren que tú te quedes ahí como una tragaperra, o sea, es exactamente igual que una máquina tragaperra. Entonces todo esto son cambios que van surgiendo porque no los podemos evitar, por mucho que queramos están allí, ¿no? Entonces me gustaría saber qué papel crees que debería tomar tanto los padres como la sociedad, porque los principales afectados, o sea, donde hemos caído primero somos los adultos, y va cayendo hacia abajo, ¿no? Porque nos ha pillado además, sobre todo cuanto más mayores te pilla a contrapié, porque evoluciona muy rápido y no están acostumbrados, y cada vez. Y los niños no son culpables en el sentido de que es lo que se han encontrado, etcétera, ¿no? Yo me he cansado, por ejemplo, en colegios en decirles, oye, porque me pide asesoramiento, y les digo, no pongáis tablets, ya está. Me piden qué tablets, y yo, siendo el de la IT, el responsable de tecnología, les digo, no pongáis tablets, esperad más, ¿no? Porque no es necesario y se puede hacer esto, ¿no? Sin embargo, la presión social les obliga al colegio por mantener un cierto estatus, porque los padres lo demandan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tendrían que hacer o qué pasos crees que se tendrían que dar? Porque esto va a ir cada vez a peor, entre comillas, porque la tecnología cada vez va más rápido, ahora ha entrado todo lo que es el tema de inteligencia artificial, etcétera, ¿no?
y el tema de la atención y tal será muy afectado por todo esto. Sí, no, claro. Es que todo lo que dices es totalmente cierto. Yo recomiendo, como aquí no tenemos tiempo de hablar de todo, Marian Rojas tiene vídeos súper interesantes sobre esto. Al final, las grandes empresas de Silicon Valley es brutal, porque muchas veces los propios que trabajan ahí llevan a sus hijos a escuelas donde ni siquiera hay wifi. Tela, ¿eh? Entonces, claro, mientras aquí se nos está vendiendo que todos los niños tienen que tener tablet, los que están inventando todo esto llevan a sus hijos a escuelas que ni siquiera tienen wifi, o hacen contratos con las canguros de los niños para que no puedan emplear el móvil delante del niño, y además, si las pillan con el móvil o si se enteran de que lo han sacado, las despiden automáticamente y está en el contrato. Entonces, en el fondo, estamos siendo bastante ingenuos con esto. ¿Qué podemos hacer los padres? Yo creo que lo primero es dar ejemplo, porque cuando un niño o un adolescente le quiere contar a algún padre y el padre está con el móvil, ya podemos hacer lo que sea, pero es que el ejemplo ya se lo estamos dando, ¿eh? Entonces aquí lo principal es ser ejemplo nosotros. Creo que hay algo que, a ver, os cuento un caso concreto. Trabajo con una chica que está haciendo oposiciones, problemas de concentración, y le pregunto, ¿estudias con el móvil? Claro. ¿Y no piensas que eso te desconcentra? Pues ahora que lo dices, ¿y podrías dejarlo? No. Está opositando, está invirtiendo una cantidad de horas brutal y no es capaz de dejar el móvil. No, ¿por qué? ¿Y si alguien de mi familia se pone enfermo? Bueno, pues entonces, ¿qué te parecería si estudiaras con el móvil, pero quitas los datos y pones el volumen y atiendes a llamadas? No sé si voy a ser capaz. Bueno, no sé, creo que el mensaje está claro. Lo primero, dar ejemplo nosotros. Lo siguiente, creo que es muy importante a nivel social instaurar que esté bien visto que cada persona tenga 2 horas en que no va a contestar mensajes. En algunos países, en los contratos de trabajo, pues ya está escrito por ley que no hay obligación de contestar a los mensajes de trabajo fuera de horas, porque es un derecho laboral. Y esto es muy importante porque cambia mucho la calidad de vida. Uno puede pensar, vamos a ver, son 3 minutos de contestar. No son 3 minutos de contestar, porque es estar todo el día pendiente de este aparatito y si me suena. Y entonces, lo que hemos dicho antes de que necesitamos relajarnos para que el cerebro pueda drenar bien las sustancias de desecho, que si no se quedan ahí salen enfermedades, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. Pues eso no sucede, porque estoy todo el rato pendiente de ¿y si me va a entrar un mensaje súper importante? Entonces ahí yo creo que el gran cambio que tenemos que hacer es aprender a poner límites, ponérnoslos a nosotros mismos, y luego que la gente importante para nosotros sepa, bueno, pues si hay una superurgencia te localizo en este sitio o en este teléfono fijo, o no te voy a llamar por llamada de WhatsApp, te voy a llamar por teléfono, y así al menos no tienes que estar pendiente de los datos. Pero bueno, habría muchos otros capítulos, ¿eh? Y luego sobre lo de los colegios, es muy importante educar en competencia digital, pero es que muchas veces la competencia digital es enseñar a los chicos cuándo desconectar y cómo ser críticos. Y eso muchas veces es mejor hacerlo sin la tablet delante. Es que sobre la cuestión que tú dices, yo creo que sería más interesante, más que enfocar a los niños a enseñarles cómo se ha de manejar la tablet y todo esto, que ya lo saben, o sea, que es inevitable, ya lo saben, o el ordenador, etcétera, sino a herramientas como lo que comentabas, ¿no? Cómo evitar que te distraigan, cómo silenciar en qué momentos, en no molestar, cómo activar ciertas cosas, cómo evitar, por ejemplo, el bullying o la desconexión por el machaque continuo, ¿no? Entonces creo que ahí es el punto donde se tendría más que enfocar hoy en día, porque es un cambio evidente que hay esto, ¿no? Es como si ahora de repente traemos un niño del siglo pasado, de hace 2 siglos, aquí, ¿no? Le tenemos que enseñar cómo cruzar la calle, porque es un hecho de que hay coches, hay autobuses, hay muchísima circulación, ¿no? Pues hoy en día esto va rapidísimo, porque la tecnología va además a un nivel muy rápido. Necesitamos enseñarles cómo protegerse de estos cambios que hay hoy en día y cómo nos afectan evidentemente psicológicamente, porque es que están hechos para afectarnos psicológicamente, ¿no? Y esto lo podemos probar cada uno. Relacionado con esto hay una cosa muy importante, me han contado esta mañana, pues que se han hecho estudios y
se les daban móviles y tablets a monos, los sabían emplear. Quiero decir, a ver, aquí hay que romper un mito. No es que si no tiene, no sabrá. Ja. Vamos a ver, hay gente que está súper interesada en que con muy poquita inteligencia se sepa emplear. Entonces eso no va a ser un problema que nadie sufra, porque los monos ya están aprendiendo. Entonces aquí las grandes competencias del futuro van a ser la capacidad de concentración, el espíritu crítico, el autocontrol, el saber decir no y ahora hago lo que quiero, no lo que me apetece ahora mismo. Hago mucho hincapié en esto de lo que quiero, no lo que me apetece, porque toda la industria de redes sociales y demás está muy basado en esto, en qué te apetece ahora, relajarte y un pico de dopamina. Hay que educar mucho en esto, ¿eh? Incluso hasta donde te llega el punto del que hablabas, que es interesante, es porque yo lo he estudiado. De hecho, cuando haces desarrollo de aplicaciones o desarrollo de herramientas, se llama, o sea, hay un estudio muy profundo sobre la usabilidad y hay estudios muy fuertes. De hecho, yo he leído documentación de Google, etcétera, como lo hacen, incluso miran el pulgar, ¿no? Hasta dónde te llega, porque claro, lo que quieren es que tú desde con una mano puedas manejar todo, ¿no? Entonces todos los colores, por ejemplo, tienen súper estudiado qué colores, si han de mandar un mensaje, qué color te puede dar. Por ejemplo, el rojo se va evitando porque el rojo, aunque te hayas equivocado, es como un castigo. Entonces, te lo explicaba muy bien Google. Decía, no le puedes dar rojo porque entonces él se siente ofendido y más rápidamente va a quitar esa aplicación. Entonces, has de mandar otro mensaje que tiene todo un estudio detrás de psicólogos de cómo hacerlo para que tú te sientas a gusto aunque te hayas equivocado, ¿no? Y todo guiado para que tú nunca te puedas perder, o sea, siempre estás guiado todo momento para que llevarte a donde quieren, ¿no? Ya sea un embudo de conversión, si quieren que tú compres o algo, pero todo está estudiado, muy estudiado para eso, ¿no? Y es un poco lo que hay que enseñar para que proteger, ¿no? de estas cosas, pero sí que es interesante. Bien, buenas tardes. Muy interesante tu intervención, me está llevando a muchas conclusiones. Yo ahora que acabo de tener una nieta y estoy viendo todo lo que me estás explicando, pero además de una forma muy gráfica, incluso hoy mismo. Yo digo simplemente, si todo esto está ocurriendo, ¿hay nivel o hay profesionalidad o hay profesores o hay formación de profesores o de monitores capaces de atender todas estas nuevas tecnologías y todos estos nuevos procedimientos para enseñar a los niños y que esto no se produzca más en adelante? Pues, hasta donde yo veo, no, y ahora os explico por qué. Porque todo lo que se está invirtiendo en educación es para que aprendan a usar, lo que hablaba él de la usabilidad, pero no para que aprendan cuándo no usar. Se está empezando un poco a diferenciar las fake news, o sea, las noticias falsas, pero se ha invertido mucho más tiempo, mucha más formación en enseñar a usar programas y a usar recursos que en enseñar a poner límites. Entonces, claro, eso es un problema muy serio. Eso sí, efectivamente. A ver, yo, mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, pero es que hay mucho dinero en juego. Entonces aquí hay gente que se está forrando y hay muchísimo dinero invertido. No sé, yo creo que la explicación es que, a ver, esto va a sonar muy mal, pero al principio, cuando alguien decía que el tabaco era malo, decían que no había estudios detrás. Ya, mucho dinero detrás, ya está. Sí, la famosa frase de poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora yo. Como le estamos centrando mucho en nuevas tecnologías y la capacidad de concentración es algo que va mucho más allá, vamos a hacer un experimento, si os parece. ¿Cuántos de vosotros pensáis que en general hay gente capaz de hacer dos cosas a la vez? Yo creo que no, Bien hechas no creo. Dicen que las Correcta, mujeres bien sí, hecha. pero no es verdad. Y claro, yo estoy acostumbrada a preguntarle esto a gente joven y normalmente la respuesta es que sí. En este libro habla mucho de esto. Uno de los grandes problemas de la capacidad de concentración y las nuevas tecnologías nos han acelerado el proceso de caer en esto es la manía de hacer dos cosas a la vez. Hace
20 años no hacíamos con tanta frecuencia dos cosas a la vez. Y ahora cada vez más se hacen dos cosas a la vez. Entonces os voy a pedir que hagáis una cosa. Levantad la mano derecha. Entonces ahora haced círculos. Con la mano derecha. Con la mano derecha. ¿Vale? Bastante buen nivel de círculos, fenomenal. Bajamos la mano derecha, levantamos la izquierda y hacemos cuadrados. El nivel no es tan bueno, pero es bastante aceptable, ¿va? Salen bastante bien hechos los cuadraditos. Muy bien, pues entonces ahora vamos a hacer las dos cosas a la vez. Uy, imposible. Bueno, vamos a intentarlo. Que no se puede. Oye, pues a mí me sale, pero es que me sale a otro. Tú estás haciendo círculos. A ver, si alguien se cree que lo ha hecho bien, que sepa que se ha autoengañado a lo bestia, que también es posible. Mirad, se han hecho un mogollón de estudios en empresas. Cuando alguien intenta hacer dos cosas a la vez, normalmente se cree que lo está haciendo genial y que es súper productivo porque está on fire, a tope, súper concentrado. En realidad, en todos los estudios se ha visto que se está haciendo mal, siempre. Entonces, en las empresas, en algunas, ya han empezado a restringir los horarios de contestar mails, porque solo el hecho de estar haciendo tu trabajo y a la vez contestar al mail hace que la productividad baje mucho. Ojo, que solo estamos hablando de vez en cuando contestar mails, pero ya tengo la cabeza en, uy, que tengo que estar pendiente de si me entra uno. Bien, esto es muy importante porque gran parte del problema que estamos teniendo hoy en día es que nos creemos que somos capaces de hacer algo que no somos capaces de hacer. Bueno, veo que aquí la gente es bastante realista, pero ¿qué es lo que podemos hacer? El cerebro humano es capaz de cambiar muy rápido de un foco al otro. Unos cerebros más rápido que los otros, pero en realidad siempre que estamos cambiando el foco, estamos perdiendo tiempo y calidad. Las dos cosas. Entonces, cuando un chico os dice que puede escuchar música con letra y estudiar, se está autoengañando. Pero cuando nosotros nos convencemos de que podemos estar haciendo dos cosas a la vez, también nos estamos autoengañando. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Si lo hacemos un día no pasa nada. Cuando vamos cogiendo el hábito, le estamos diciendo a nuestro cerebro, estrésate. Un cerebro estresado no funciona. Entonces aquí hay una parte muy importante que es ser conscientes de los límites humanos y saber cuándo tenemos que parar. Por cierto, los pulpos sí son capaces de hacer dos cosas a la vez. El cerebro humano, no. Tiene un sistema nervioso distinto. Gracias, ha sido súper interesante porque las preguntas han sido muy buenas. Bien, si tenéis más dudas, yo de verdad os recomiendo los libros que os he dicho al principio, que los tenéis en el vídeo, ¿vale? Los vídeos de Marian Roja, que son fenomenales. Si me queréis consultar o lo que sea, pues estoy en Avenidas, en Avenida Comte Sallent, número 10, segundo piso. Os doy el teléfono por si acaso, 662 21 34 97, y yo creo que con esto ya estamos en contacto.